Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Perdón que no pude subir videos más seguido, pero bueno, ando bastante complicado. Como pueden ver, cambié bastantes cosas, ahora tengo un micrófono nuevo y tengo un monitor nuevo. A partir de ahora, todo el contenido que salga del canal va a ser en 2K. En fin, hablando con un amigo que se está iniciando a jugar Project Zomboid, me preguntó de todo sobre el generador y por eso decidí hacer este video para también contarles a ustedes todo lo que sé sobre el generador. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, comencemos con lo básico, que seguro ya escucharon en muchos videos. El generador sirve para darnos electricidad. En algún momento de la partida, la electricidad se va a cortar y si queremos usar aparatos eléctricos, vamos a necesitar un generador. Lo podemos encontrar por varios lugares del mundo de forma aleatoria, pero normalmente suele aparecer en los garajes de las casas o en estos lugares para almacenar objetos personales. Una vez que encontramos uno, solo lo podemos levantar con nuestras manos, como indica acá, pero no se puede guardar ni en nuestro inventario ni en la mochila del personaje, pero sí lo vamos a poder guardar en los maleteros de los vehículos que lleguen a la capacidad. Tengan cuidado porque el generador pesa 40 kilos, al momento de levantarlo nuestro personaje va a caminar lento, además las manos van a estar ocupadas y no vamos a poder usar armas para defendernos. Una vez que lo llevamos a nuestra base, vamos a necesitar conectarlo y agregarle combustible. Y ahí aparece el primer problema. El combustible es fácil de encontrar en las gasolineras o lo sacamos de algún vehículo que ande por ahí. Si no sabes cómo se hace esto, te dejo ahí arriba mi video sobre vehículos donde explico detalladamente cómo hacerlo. Para conectarlo, ahí sí hay un problema. Vamos a necesitar encontrar y leer la revista de cómo usar generadores. Suele aparecer en buzones de casas, en las estanterías de libros de las casas, en las tiendas de libros o en los estantes de revistas de las gasolineras. Si no querés renegar buscando esta revista, podés comenzar con la profesión electricista, que él puede conectar generadores desde el comienzo. ¿Cómo funciona? La opción conectar un generador sirve como para armarlo, como ponerlo en funcionamiento. Es más o menos para que entiendan, no es que estamos conectando nada. Una vez que leímos la revista y lo sabemos conectar, lo conectamos, le agregamos combustible y nos va a permitir encenderlo. Cuando lo encendemos, lo que va a hacer es propagar la electricidad en un radio de 19 casillas aproximadamente a la redonda. Sepan que no es un círculo perfecto, les voy avisando. Y en cuanto en altura, va a funcionar ese mismo radio 2 pisos hacia arriba, tanto como 2 pisos hacia abajo. Ese es el alcance. Así es, no hay cables ni nada, es por zona. Y sí, son 19 casillas, no 20, porque la casilla número 20 solo llega a sus 4 puntas horizontal y vertical. Arriba pueden ver el dibujo raro de cómo da electricidad del generador y también se los dejo en esta imagen para que puedan ver bien todo el alcance que tiene. Todas esas casillas blancas cerca del generador las vamos a llamar casillas eléctricas porque son las que van a tener electricidad. Si nuestro aparato electrónico está dentro de esas casillas, va a tener electricidad y va a funcionar. El tema de las casas que ya existen: para que la habitación pueda encender la luz del techo, una casilla eléctrica debe llegar al interruptor de encendido dentro de esa habitación, de lo contrario no nos va a dejar. Como pueden ver acá, en esta habitación me deja encender la luz, mientras que en esta otra no me deja. Tengan en cuenta que pueden encender la luz del techo, pero no tienen electricidad en toda la habitación, sino solo en las casillas eléctricas que llegan a esa habitación. Esto a veces es bueno porque queremos iluminar una habitación y solo le queremos dar electricidad a una o a 2 cosas que tengamos dentro. El consumo es en base a litros por hora del juego. Algo así. No es tan simple como suena. El generador carga 10 unidades de combustible. Cada unidad nos da una autonomía de 10 horas, que lo vamos a ver representado en porcentaje. Por eso, cuando cargamos el generador con el bidón de gasolina lleno, nos da 80% de combustible, porque tiene 8 unidades de combustible. Solamente por estar encendido, el generador consume 0.02 litros por cada hora de juego. Después, cada aparato consume lo que están viendo ahora en
pantalla. Ahora solo nos queda hacer un poco de matemática para saber cuánto vamos a gastar y cuánto nos va a quedar. Dependiendo del total del consumo, lo vamos a dividir por el porcentaje de combustible que marca el generador. Eso nos va a decir la cantidad de horas dentro del juego que tenemos antes de que se apague. Las teles, las cocinas, los microondas, los tostadores y las luces, tenemos la opción de encenderlas y apagarlas. Esto nos deja controlar el consumo, porque estos aparatos solo gastan combustible cuando están encendidos. Por otro lado, las heladeras y los freezers no podemos apagarlas. Una vez que encendemos el generador, si están dentro de su rango, siempre van a consumir la misma cantidad de combustible sin importar si están llenas o no. A medida que usamos el generador, se va a ir dañando, por lo que lo tenemos que reparar. El mantenimiento es muy fácil, debe estar el generador apagado y vamos a usar la chatarra electrónica para repararlo. El porcentaje que reparamos por cada chatarra va a depender de nuestro nivel de electricidad o electrónica. Debemos mantener siempre la condición del generador por encima del 20%, porque una vez que cae al 19% tenemos chance de que explote, y créanme que no van a querer que eso pase. Algunas curiosidades a tener en cuenta: cuando se corte la electricidad en la partida, si queremos extraer combustible de las gasolineras, vamos a necesitar un generador extra para la gasolinera. O sea, vamos a necesitar mínimo un generador para nuestra base y uno para la gasolinera, porque los surtidores también funcionan a electricidad. Tiene lógica, ¿no? No enciendan el generador dentro de la casa. Debe estar siempre al aire libre. No importa la habitación en donde lo dejen, si está dentro va a liberar unos gases tóxicos que va a hacer que nuestro personaje se sienta mal y pierda vida. Algo que podemos hacer es lo dejamos afuera, y si quieren ubicarlo en un segundo o tercer piso, si tenemos una almadena podemos romper una pared, construir un suelo de madera y lo ubicamos ahí afuera. El sonido que emite el generador al estar encendido puede ser escuchado a unas 10 casillas a la redonda. Ese sonido también se puede escuchar en diferentes alturas, así que no sirve de nada ponerlo en un tercer piso, porque los zombies lo van a poder escuchar igual. Fíjense bien dónde ubican el generador, porque también le podemos dar electricidad a las luces de las calles, y estas también van a consumir combustible extra. Si uso dos generadores al mismo tiempo, por ejemplo para una heladera, ¿el consumo se divide entre ambos generadores? No se divide. Si encendemos ambos generadores, lo único que vamos a hacer es que ambos van a gastar para ese artefacto la misma cantidad de combustible. Y por último los dejo con algunos consejos. Intenten no cargar con muchas cosas al generador. Si lo llenamos de heladeras y freezer, nos vamos a pasar rellenándolo de combustible todos los días, y eso no es bueno. El combustible es limitado y lo tenemos que cuidar. Con un freezer y una heladera tienen más que suficiente para almacenar comida perecedera para comer por varios meses, a menos que los quieran como de adorno. En ese caso les aconsejaría que los coloquen en lugares donde el generador no los alcance y lo puedan usar como un almacenamiento común. En nuestra base vamos a necesitar dos generadores, uno al lado del otro. Si bien les dije que no sirve de nada encender ambos al mismo tiempo, vamos a usar de a uno. En cuanto la condición de uno caiga a 35, lo vamos a apagar, y mientras esté apagado lo vamos a ir reparando con la chatarra electrónica, y vamos a usar el generador 2. Cuando la condición del segundo generador caiga a 35%, vamos a apagarlo, lo vamos a reparar y vamos a volver a usar el generador 1. Así vamos a ir alternando entre ambos generadores para nunca quedarnos sin electricidad en las heladeras. Y nada más, como siempre, si me olvidé de decir algo o querés agregar algo, decínoslo abajo en los comentarios. Espero que ahora más o menos entiendan cómo funciona el generador, para que puedan planificar bien dónde van a ubicarlo y dónde van a colocar los aparatos eléctricos en sus bases. Muchas personas tienden a colocar el generador al costado de las paredes de las bases sin tener en cuenta su alcance, y luego cuando explota les causa un gran dolor de cabeza. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like, de suscribirse, que me ayuda mucho a crecer, y de compartir estos videos con todos aquellos que quieran aprender a jugar. Yo soy Apousio, abrazo grande y hasta pronto.